la definición de lo que era. Son ecuaciones que relacionan varias variables independientes, la dependiente y sus derivadas parciales. Pueden ser de primer orden, como en este caso, pueden ser de segundo orden. ¿Sí? Y cuando nosotros realizamos el proceso para encontrar la solución que estamos integrando, aparecen funciones arbitrarias. No siempre, acá dice, es posible obtener solución general de ecuaciones con derivadas parciales. Bueno, y acá tenemos unos ejemplos, ¿sí? Este de primer orden, este de primer orden, este de primer orden. Fijémonos en este. Dice derivada de z con respecto a y igual a x. Entonces, si yo integro esto, lo integro con respecto a... Lo integro. Voy a tener que me va a quedar x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y una función phi que va a depender de y. Y esta otra, que tengo la derivada parcial de z dos veces con respecto a x a y igual a 0, la solución va a ser esta función z igual a chi de x más phi de y. O sea, son dos funciones separadas, una depende de x y otra de y, de tal forma que cuando derive la primera vez con respecto a y, ¿sí? Me va a quedar solo phi de y cuando derive después con respecto a x, no va a haber nada. O sea, para derivar así que me va a dar 0. Por eso es que quedan dos funciones arbitrarias, una de x y una de y. Se estudian algunos casos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y vamos a ver principalmente las lineales, ¿sí? Que se estudia mucho para la física. Entonces acá básicamente yo voy a pedir simplemente que sepan esto, nada más. O sea, que sepan que hay unas ecuaciones de onda de D'Alembert, ¿sí? Nada más. Y que sepan esto. Es lo único que le voy a pedir, nada más. Lo único que le voy a pedir es que sepan eso. O sea, que sepan el concepto general de ecuaciones diferenciales con derivadas parciales, la diferencia con las ordinarias, que sepan cuál es la definición y cómo se escribe el formato base, ¿sí? Que hemos visto. Que sepan que cuando realizamos integración, que aparecen funciones arbitrarias, y que sepan estos tres casos especiales. Simplemente nombrarlos y saber en qué se aplican, ¿sí? Nada más. Uno es esta, ecuaciones de onda de D'Alembert. La otra es ecuaciones de conducción de calor o ecuaciones de Fourier. Que sepan esto, nada más. Es todo lo que les pido, ¿sí? Y la tercera, la ecuación de Laplace, que ya la habíamos visto en la unidad número 7, que era cuando aplicamos el operador lambda dos veces a una función potencial. Entonces, si lo aplicamos dos veces, queda esta expresión. Y esta expresión igualada a 0 es lo que llamamos ecuación de Laplace. Esta sería en 3D y esta sería en 2D. ¿Sí? Entonces,
La solución de eso era la función armónica, ¿sí? Y esta ecuación de Laplace también se conoce como ecuación del estado estacionario del calor. Nada más, o sea, tienen que tener idea de esto, lo único. Lo que estamos dejando afuera, lo que yo les digo que no vean, digamos, que no les voy a pedir, son, digamos, casos prácticos de cada una de esas. Vamos a leer, por eso vamos a leer esos tres, digamos, tramos nada más, y vamos a ver. Entonces, ecuación de ondas de onda o de D'Alembert. Tienen este tipo. Fíjense, es de segundo orden, ¿sí? Porque acá aparece la derivada de u con respecto a t, acá aparece la derivada de u con respecto a x. O sea, y es de segundo orden, ¿ven? De segundo orden. T sería, por ejemplo, no sé, el tiempo. Y X sería una posición. ¿Sí? Por un lado, da la impresión, hay que ver las condiciones de contorno, es unidimensional. O sea, es solo en X la variable, no hay variable Y y Z. Y sí hay una variable más que puede ser el tiempo. ¿Sí? Fíjense que hay una constante ahí elevada al cuadrado y las derivadas están elevadas a la 1. Por eso que dice que es lineal. ¿Sí? Entonces acá dice, esta ecuación es de tipo hiperbólico y corresponde al caso de vibraciones transversales de una cuerda. ¿Sí? Vibraciones transversales de una cuerda sería este tema. Y ahí lo desarrolla el ejemplo. ¿Sí? Oscilaciones eléctricas en un conductor, vibraciones longitudinales de un vástago, oscilaciones de un gas, etc. La función buscada es de dos variables independientes, la u de xt, ¿sí? Esa es la que hay que buscar, y c cuadrado es una constante. En el caso de funciones de tres variables independientes, la ecuación de onda resulta ser como esta, ¿ven? La derivada de segundo orden de u con respecto a t igual a c cuadrado por paréntesis la derivada de u con respecto a x dos veces más la derivada de u con respecto a y dos veces. Ven, acá aparece una dimensión más. Analicemos el caso de vibraciones transversales de una cuerda elástica, o sea, esta. ¿Sí? Pero bueno, es importante eso, simplemente saber. Bueno, eso es con respecto a las ecuaciones de las ondas o de D'Alembert. Bien. Luego tendríamos la segunda caso, sería ecuaciones de conducción de calor o ecuaciones de Fourier. ¿Sí? Acá tenemos la derivada de u con respecto a t, pero de primer orden, elevado a la 1, igual a c al cuadrado por la derivada segunda de u con respecto a x2. También elevado a la 1 acá, ¿no? Son lineales. Si ustedes se fijan, hay solo dos variables. X en una sola dimensión y el tiempo t. Esta ecuación es de tipo parabólico y corresponde a procesos de propagación de calor, filtración de líquidos y gas en un medio poroso, filtraciones de petróleo y gas en areniscos subterráneos, algunos problemas de la teoría de probabilidades, etc. La función buscada es de dos variables independientes, u de x y de t, y c cuadrado es una constante. En el caso de tres variables, sería u de x y de t. La ecuación de calor es, bueno, acá queda como un paréntesis,
y queda multiplicando c cuadrado a las dos derivadas parciales del segundo orden. En el caso de funciones de 4 variables, sería u de x, y, z, t. La ecuación correspondiente es esta que está acá. Entonces acá estudia la propagación del calor en un vástago, ¿sí? Ese sería el ejemplo que hay. Bien, esa sería la segunda. Y la tercera que quiero que sepan es la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace, bueno, ya lo habíamos visto, es el operador nabla aplicado 2 veces a una función potencial, a un campo escalar, que también le llamamos función potencial, en la parte de integrales curvilíneas. Ese nabla al cuadrado recibe el nombre de Laplaciano o operador de Laplace cuando resulta, ven, y cuando resulta que nabla al cuadrado u es igual a 0, se da la denominada ecuación de Laplace, que la habíamos visto acá. Esta en 3D y esta en 2D. Este tipo de ecuaciones de tipo elíptico y corresponde a problemas de campos eléctricos y magnéticos sobre el estado térmico estacionario y problemas de hidrodinámica de fusiones. O sea, acá lo que estudio en ingeniería electrónica, campos eléctricos y magnéticos. Ecuación de Laplace. La función U, que es la que estamos buscando, ¿sí? Cuando integremos, que satisface esta ecuación en cierta región, se llama función armónica en esa región. ¿Sí? Bien. Y acá justamente se desarrolla el tema de, para este tipo de ecuaciones diferenciales, estado estacionario de la temperatura de un cuerpo. ¿Sí? Hay todo un método acá de cálculo. Bueno, vamos a ver. Hasta ahí es donde yo quiero que sepan. ¿Sí? Les pido por favor, son esos tres zonas del apunte, nada más la introducción inicial. Nada más, es todo lo que yo necesito que sepan, ¿sí? Alguna vez, en alguna materia, lo van a tocar y ustedes, sí, ecuación de Laplace. Claro, la solución es la función armónica. Nada más. Después, en cada materia, van a resolverla y se aplican casos particulares de resolución a cada caso. Entonces, no podemos estar estudiando casos particulares acá, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver esta ecuación de las ondas para que tengan una idea de cómo se resuelven este tipo de ecuaciones diferenciales. Son ecuaciones diferenciales con derivadas parciales. Bueno, entonces, vamos a ver el caso vibración transversal de una cuerda elástica. O sea, nosotros tenemos una cuerda, ¿sí? Y está vibrando esa cuerda. O sea, sería la cuerda de una guitarra, ni más ni menos, de un instrumento a cuerda, ¿sí? Está tomado en dos lugares, acá en x igual a 0 y en x igual a L está tomado, y puede oscilar. O sea, nosotros la podemos sacarla de equilibrio y soltarla en un instante de tiempo. La cuerda, ¿qué va a hacer? Va a tratar de recuperar su posición. Y luego, por cinemática, va a continuar hacia abajo. ¿Sí? Y luego va a volver a tratar de tomar de nuevo la posición inicial, el 0, digamos, de la posición, y volver a pasarse de largo. ¿Sí? Así va a continuar vibrando. Entonces, vamos a ver. Como cuerda entendemos un hilo o alambre flexible y elástico. Consideramos una cuerda elástica de longitud L extendida entre dos puntos del eje positivo de la X, que se aparta de su posición de equilibrio, haciéndola tomar la forma de cierta curva y igual a f de x en el instante t igual a 0.
y en el instante, perdón, t igual a 0, se la deja en libertad y comienza a oscilar. O sea, en el instante t igual a 0, la cuerda va a tener esta forma de acá arriba, ¿sí? Va a tener esa y va a tener esta, está dado por esta curva, I igual a f de x. O sea, esta curva que ustedes ven acá, yo le estoy marcando, en el instante t igual a 0 está allí. Y tiene esta forma, I igual a f de x. El problema consiste en determinar la posición de un punto P de la cuerda en cada instante t mayor a 0. O sea, saber para un cierto, tener una ecuación que para un cierto instante t, qué sé yo, un segundo, ¿sí? Donde un cierto punto, ¿sí? X, ¿dónde va a estar el valor de U? O sea, ¿qué altura va a tener? Eso es lo que queremos encontrar. O sea, una función U, que me está dando la altura, en función de T y en función de X. O sea, lo que estamos buscando es esta función, U de xt. Donde, bueno, ustedes saben, X, ¿qué es X? Es la longitud desde uno de los extremos, que es T, el tiempo, pero U es la altura. La altura, ¿sí? Bien. Entonces, si analizamos pequeñas desviaciones de los puntos de la cuerda, podemos despreciar los desplazamientos de P en la dirección de X. O sea, vamos a suponer que los puntos P de la cuerda no tienen desplazamiento en la dirección de X, solamente en la dirección de U. Es decir, podemos considerar que el movimiento de los puntos es en la dirección solamente del eje U y en un mismo plano, o sea, no se salen del plano. En base a ello, o sea, le estamos quitando dimensiones al problema, le estamos sacando la dimensión Z y le estamos sacando la dimensión X, ¿sí? O sea, la punta de la cuerda no se mueve ni en X, ni, digamos, ni en Y, nada, simplemente es una. En base a ello, la oscilación de la cuerda se puede describir como una función U de xt y que da la posición de un punto P situado a una distancia x del origen en cada instante t mayor que 0. Para simplificar el desarrollo, se desprecian las fuerzas de amortiguamiento, o sea, resistencia del aire y peso de la cuerda. Y se supone que la tensión T de la cuerda siempre actúa tangencialmente a la cuerda y que la densidad ρ de la cuerda es constante. O sea, la cuerda es constante, no hay amortiguamiento, resistencia del aire, peso de la cuerda, etc. Y la tensión de la cuerda actúa tangencial a la cuerda. Con esta consideración y partiendo de la segunda ley de Newton, esto lo hago simplemente para que veamos una aplicación de todo esto, ¿no? Nada más. Esto no lo voy a tomar yo. Entonces, siguiendo la ley de Newton, F igual, la fuerza igual a la masa por la aceleración, se obtiene la ecuación diferencial con derivadas parciales, lineal, homogénea, con coeficientes constantes. Fíjense lo que es una ecuación diferencial con derivadas parciales, lineal, homogénea, con coeficientes constantes. Y es esta. La derivada segunda de U con respecto al tiempo es igual a c cuadrado por la derivada segunda de U con respecto a x dos veces. Donde c cuadrado es una constante que depende de la tensión de T a la que está sometida la cuerda y su densidad ρ. O sea, si la tensión T es constante y la densidad ρ es constante, esta constante va a ser un coeficiente constante. ¿Está bien? Un coeficiente constante. ¿Se acuerdan que en algún momento cuando vimos ecuaciones diferenciales de segundo orden, los coeficientes podían ser función de x o constantes? Y en algún momento empezamos a decir que eran constantes.
O sea, eran P y Q. Bueno, este sería un caso, ¿ven? O sea, se supone que C cuadrado es una constante porque la tensión de la cuerda y la densidad son constantes en todo este problema. Entonces partimos ya de esta ecuación diferencial. Para la determinación completa del movimiento de la cuerda, la ecuación hallada es insuficiente. No, porque si queremos integrar, acuérdense que faltan. Me van a quedar funciones arbitrarias, ya habíamos visto eso. La función buscada, u de xt, debe satisfacer además las condiciones de contorno o de frontera. Esto es algo nuevo. Hay condiciones de contorno o de frontera que indican lo que sucede en los extremos de la cuerda. O sea, cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a L, esas son condiciones de frontera. Las condiciones de frontera es acá, en estos dos puntos donde están tomadas las cuerdas. Esas serían las condiciones de frontera. Y después tenemos las condiciones iniciales que describen el estado de la cuerda para t igual a 0. Para t igual a 0, la cuerda tenía la forma de una función igual a f de x. Entonces, esto es algo nuevo para ustedes. Hay condiciones iniciales y hay condiciones de contorno. Si, por ejemplo, consideramos fijos los extremos, entonces para x igual a 0 y para y x igual a L, y para cualquier valor de t se verifica lo siguiente, o sea, por más que yo haga variar el tiempo, ¿sí? Para x igual a 0 y para x igual a L, o sea, los dos extremos, u va a ser 0. Para estos dos puntos, para x igual a 0 y x igual a L, para cualquier tiempo, el valor de u, o sea, lo que se puede mover hacia arriba, va a ser igual a 0. Eso son condiciones de contorno. Lo sabemos porque son condiciones de contorno. Por otra parte, sabemos que para t igual a 0, la cuerda tiene una forma dada en el plano XU. Entonces, para t igual a 0, U en realidad va a valer f de x. Y para t igual a 0, la derivada de u con respecto a t va a ser igual a phi de x. Acá explica el tema de, esas serían las condiciones iniciales. Como caso particular, se puede considerar que la cuerda se deja en libertad en la posición u de x 0 igual a f de x sin imprimirle ninguna velocidad inicial. ¿Sí? Es decir, para la derivada de u con respecto a t igual a 0. O directamente considerar que u de x 0 igual a 0 y que su derivada también es 0, en cuyo caso resulta que u de x está igual a 0 para cualquier x y la cuerda está en reposo. O sea, esto que está acá es la derivada de la posición u con respecto al tiempo, o sea, sería la velocidad de la cuerda en el instante t igual a 0. Acá no pone que es 0, pone que es un valor phi. Podríamos, como dice acá, considerar que es 0. O sea, yo solamente la desplazo y la suelto sin darle ninguna velocidad inicial. Así que, en principio, esta sería la forma inicial y esta sería la velocidad inicial. Bueno, y estas son las condiciones de contorno, o sea, lo que va a pasar en cada uno de los extremos, que no se van a mover. Entonces tenemos condiciones de contorno y condiciones iniciales. Bueno, y ahora empezamos. Solución de la ecuación.
La solución de la ecuación va a ser por el método de separación de variables. Entonces, se pretende hallar la solución a esta ecuación, de manera que satisfaga las siguientes condiciones. Estas que son las condiciones de contorno y estas que son las condiciones iniciales. Para hallar la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea con derivadas parciales, buscamos en un principio soluciones particulares de esta, que satisfagan condiciones de contorno 2 en forma de un producto de dos funciones, x de t y t de t, de una sola variable independiente cada una. Entonces, miren lo que hacíamos. ¿Se acuerdan que en las ecuaciones diferenciales de primer orden había una que se llamaban lineales? Y la solución I era igual a U por B. Bueno, acá hace algo parecido. Dice que la solución U de xt es igual a x de x y t de t. ¿Sí? O sea, una función que depende solo de la posición x por otra función que solo depende del tiempo t. Derivamos dos veces respecto de u, ¿sí? O sea, derivamos dos veces u respecto de t y de x, perdón, y reemplazamos la 1. O sea, si esta es la solución, la derivo dos veces y reemplazo acá. Entonces, derivo dos veces, entonces me va a quedar a esta, ven acá dice derivada de u con respecto a t dos veces. Muy bien, derivo esta con respecto a una primera vez, ¿sí? Y derivo una segunda vez. Básicamente me va a quedar x por la derivada segunda de t con respecto a t. Porque cuando yo derive todo esto con respecto a t, x va a ser como una constante. Al final me va a quedar dos veces derivado t. Igual a c cuadrado por lo mismo, pero con respecto a x. Derivo esto dos veces con respecto a x. Me queda la derivada segunda de x con respecto a x por t. Esto es esto mismo, ¿sí? Simplemente que ya yo propuse una solución. Bueno, es decir, me queda, moviendo los términos, los factores, perdón, me queda, ¿ven? Esto pasa dividiendo, esto y esto pasa dividiendo, ¿sí? Y esto pasa multiplicando. Así que me queda derivada segunda de t con respecto a t sobre c al cuadrado por t, igual a derivada segunda de x con respecto a x dos veces sobre x. Como el primer miembro no depende de x, el primer miembro no depende de x y el segundo miembro no depende de t, la igualdad anterior solo se verifica cuando ambos miembros no dependan ni de x ni de t, es decir, sean iguales a una constante que llamaremos menos lambda cuadrada. Veamos esto. Yo acá solo me quedé, todo t lo puse de un solo lado de la igualdad y todo x del otro lado de la igualdad. Entonces, para que sean iguales, ¿sí? Lo que dice acá, que el primer miembro no depende de x y el segundo miembro no depende de t, y la igualdad anterior, la única forma que se verifique que son iguales es que los dos miembros no dependan de x ni de t. Es decir, que al hacer el cociente no dependan de nada, ninguno de los dos. Entonces, le establece una constante que es menos lambda. O sea, hace lo mismo y dice, bueno, todo esto vale menos lambda cuadrada. Por el análisis que hace, de un lado solo depende de t, del otro en principio solo depende de x.
Entonces, en definitiva, para que haya igualdad no tiene que depender de ninguno. Entonces, en principio, cuando hay cociente tanto este como este, la igualdad se tiene que mantener y por lo tanto tiene que valer una constante. Esa constante le llama menos lambda cuadrado. Entonces, se pueden obtener dos ecuaciones. Esto es muy parecido a máximos y mínimos condicionados, ¿sí? Que utilizamos una función auxiliar, ¿sí? Y usábamos lambda. Bueno, es parecido, es el mismo razonamiento. Entonces tenemos que acá yo puedo generar una ecuación de acá, ¿sí? Y puedo generar esta ecuación igual a lambda, ¿sí? Entonces me queda la derivada segunda de x más lambda cuadrado por x igual a 0. Y luego la derivada segunda de t más c cuadrado por lambda cuadrado t igual a 0. Recuerden, todo esto salió de plantear una solución general como producto de dos funciones, derivarla dos veces y reemplazarla en la ecuación diferencial. Me quedan dos ecuaciones diferenciales. Estos son dos ecuaciones diferenciales. Esta y estas son dos ecuaciones diferenciales. Y son dos ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficiente constante, ¿sí? Y recuerden acá el método, había que plantear la ecuación característica. Fíjense, P, acá, la constante P vale 0 y Q vale lambda cuadrado. Y en esta que está acá, P vale 0 también, y la constante Q vale C cuadrado lambda cuadrado. Acá había que aplicar el método de ecuación característica y sacar las raíces con Bhaskara. Bueno, acá ya lo simplifica el tema y dice que son raíces imaginarias. O sea, va a dar lo que esté dentro del signo de la raíz, va a dar negativo, ¿no? Entonces son raíces imaginarias, en consecuencia la solución general se puede escribir de esta forma. A coseno de lambda x más b seno de lambda x. ¿Sí? Y la otra solución general, o sea, cada una de estas va a tener una solución general. ¿Sí? Aplicando el método de la ecuación característica, le va a quedar esto. A coseno de lambda x más b seno de lambda x. Y de la otra ecuación diferencial le va a quedar c coseno de c lambda t más d seno de c lambda t. Donde A, B, C y D son constantes arbitrarias. A, B, C, D son constantes arbitrarias. Entonces, en sí, el método que terminó siendo una ecuación diferencial de segundo orden con derivadas parciales terminó siendo dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿sí? En particular homogéneas a coeficientes constantes y lineales, ¿no? Lo solucionamos con los métodos que ya conocemos y nos va a quedar nos van a quedar estas soluciones, ¿sí? Pero lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta función por esta y obtenemos U. ¿Está bien? No quiero que se pierdan en todas las ecuaciones. Pero me falta determinar A, B, C y D, que son constantes arbitrarias. Para determinarlo usamos las condiciones de contorno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos de las condiciones de contorno? Nosotros sabemos que la posición X, ¿sí? La posición X, vamos a tener que, para la función X, para X igual a 0, ¿sí?
va a ser, voy a volver acá, para x igual a 0, u va a valer 0, ¿sí? O sea, x va a valer 0, porque acá yo necesito que u sea 0, y entonces necesitamos que x valga 0, ¿sí? T no va a valer 0, porque t toma cualquier valor, ¿sí? En esta condición de contorno. Entonces, para x igual a 0, x minúscula, la x mayúscula tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, de ahí puedo despejar que a va a ser 0. Y por otro lado, cuando x valga L, ¿sí? También x va a valer 0. Y de ahí puedo despejar, porque ya sé que vale 0 esto, y voy a despejar b y me va a dar lo siguiente, que b por el seno de lambda L tiene que ser igual a 0. Debiendo ser b distinto de 0, puesto que en caso contrario sería x de x igual a 0, y no puede serlo, ¿sí? Entonces, es decir, u de xt igual a 0, la cuerda siempre va a estar en reposo, lo que contradice la hipótesis. Entonces se debe verificar que solo esta parte va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, a igual a 0 y el seno de lambda L va a ser igual a 0, ¿sí? Ahora, el seno de lambda L va a ser igual a 0 en varias situaciones. Va a ser igual a 0 cuando cumpla con cierta condición, que va a ser n pi sobre L, ¿sí? Con n igual a 1, 2, 3. O sea, periódicamente la cuerda va a pasar por reposo, ¿sí? Entonces, para lambda igual a pi sobre L, 2pi sobre L, 3pi sobre L, etc. Los valores de lambda se llaman valores propios del problema de contorno y las correspondientes funciones propias son seno de, donde se va a hacer 0, ¿no? Va a ser pi sobre L x y así sucesivamente. Reemplazando estos valores obtenidos en la solución general 5, acá en la 5, estamos tratando de solucionar esta nada más ahora, me va a quedar lo siguiente, que x de x va a ser igual a b por el seno de n pi sobre L x. Esto va a ser los periodos, ¿no? Bueno, entonces, a es igual a 0. Al ser igual a 0, todo esto me queda 0. Por eso me queda x de x igual a esto por seno de lambda x. Y en realidad me queda, de nuevo, b por el seno de lambda, va a tomar el valor de n pi sobre L por x. Fíjense que solamente hemos llegado a esto, nada más, ¿sí? Que es la parte de, esta parte de u. ¿Sí? Y lo hemos hecho integrando. Bueno, ahora hay que hacer lo mismo, pero con la otra ecuación, con esta ecuación diferencial, que también es lineal homogénea de segundo orden al coeficiente constante. Las raíces también van a ser imaginarias, pero hay que determinar C y D ahora. Entonces acá dice, conociendo ahora lo que tenemos de bueno es que conocemos lambda. Lambda lo conocemos ahora. Entonces lo aplicamos en esta otra. Entonces T de T va a ser igual a C coseno de lambda por T, más D seno de lambda por T, ahí me estoy confundiendo, multiplicado, ojo, por C. C era la constante que teníamos ya de la ecuación diferencial. C lo sabíamos porque teníamos ya la constante, era este C, que estaba acá. Bueno,
Bueno, me queda esta ecuación. Entonces, si introducimos las expresiones 7, 8 en la 4, obtenemos la solución de la ecuación 1 que satisface las condiciones de contorno 2. Entonces, la 7 y la 8 en la 4. La 7 sería esta. La 8, perdón. La 7 sería esta. En la 4. Acá. ¿Sí? O sea, multiplicamos x por t. ¿Sí? Y obtenemos la solución 1 que satisface la condición de contorno. Entonces tenemos el valor de u, de x de t, y me queda esta expresión. Para n igual a 1, 2, 3, ¿sí? Cada valor de n, para cada valor de n, corresponden valores distintos de c y d. Y por eso vamos a llamarle c e sub n y d sub n. B está incluido en ellas. ¿Se acuerdan que B me quedó un cierto valor, no? Entonces B quedó incluido junto con C y con D dentro de esta expresión que está acá. Como la ecuación 1, la 1, dice, es lineal y homogénea. La ecuación 1 era la ecuación diferencial. La ecuación 1 era lineal y homogénea. Acá. La suma de las soluciones también es solución. Por ello, bueno, escribe esta expresión así. Es la solución de la ecuación 1 que satisface las condiciones de contorno 2. Para determinar C sub n y D sub n, se hace teniendo en cuenta las condiciones iniciales 3. Ahora le impone las condiciones iniciales. Hasta ahora lo único que hizo, le puso las condiciones de contorno e integró. Para ello tomamos la 9, esta, y la derivamos respecto de t. Entonces, toma esa, la escribe. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Cuando encuentran una solución general, la dejan como está, hacen una línea separando, y luego, para aplicar las condiciones iniciales, escriben de nuevo la solución general y la derivan las veces que haga falta. En este caso, la deriva con respecto a t. O sea, esta es igual a esta. ¿Sí? Ya obtuvo la solución general. Ahora le va a aplicar las condiciones iniciales para obtener la solución particular. Entonces la vuelve a escribir y la deriva las veces que haga falta. La deriva, ¿por qué? Porque lo que conoce de las condiciones iniciales es, lo que conoce de las condiciones iniciales, a ver dónde está, es esto. Lo que conoce de las condiciones iniciales es el valor de u cuando t igual a 0 y el valor de la velocidad cuando t igual a 0. Entonces necesita derivar. Bueno, entonces acá vuelvo de nuevo acá atrás. Entonces, deriva y le aplica las condiciones iniciales para t igual a 0. Para t igual a 0, la forma de la curva, o sea, u de x, para t igual a 0, va a ser igual a f de x. ¿Sí? Ese era un dato inicial. Y la derivada, y por lo tanto está la expresión de la derivada, va a ser igual a phi de x. ¿Sí? Entonces quiere decir que f de x va a ser igual a esto, y phi de x va a ser igual a esto. Y ahí está escrito. Entonces, para determinar los coeficientes c sub n y d sub n, hay que desarrollar en serie de Fourier los senos de las funciones f de x y phi de x. Ahí es donde se aplica serie de Fourier. ¿Sí? Pero se aplica serie de Fourier a estas funciones, a esta
y a esta, ¿sí? Entonces aplica la serie de Fourier y de esa forma se pueden determinar los coeficientes C sub n y D sub n, aplicando serie de Fourier, ¿sí? Fíjense la integral acá de 0 hasta L, de 2 sobre L, seno, f de x, multiplicado por la función seno, que es una función periódica, de n pi sobre L, por x por diferencial de x. Ahí está aplicando Fourier. Y ahí encontró los coeficientes. Encontró los coeficientes de C sub n y D sub n que se aplican a la solución general. O sea, si uno ya obtiene los coeficientes C sub D y D sub n, ¿sí? Los aplica estos a la solución general, que es esta que está acá. Y uno obtiene la función, obtiene una función que para cualquier instante t me da la posición x me da el valor de u, que es el desplazamiento lateral. A ver, explico un poquito mejor esto. Yo acá llegué a la solución general. Solamente me faltan Cn y Cd. A partir de acá, todo el desarrollo es para, aplicándole las condiciones iniciales, encontrar C sub n y D sub n. Allí llego yo. Allí en ese punto aplico serie de Fourier y puedo despejar C sub n y D sub n. Conociendo C sub n y D sub n, lo tengo que reemplazar al valor que me dan esas integrales en la solución general y obtengo la solución particular, que va a ser una ecuación. Entonces, ya conociendo estos valores, directamente me queda una función que me da el valor de u en función de x y de t. Bueno, era solamente informativo esto, ¿sí? Pero fíjense que usa todo lo que vimos lo usa, serie de Fourier, solución de ecuaciones diferenciales de segundo orden, condiciones iniciales. Lo que pasa es que ustedes van a decir, bueno, ¿de dónde sale el método este? Bueno, lo inventaron el método, ¿sí? O sea, desarrollaron el método para solucionar estas ecuaciones, ¿sí? Pero usando herramientas que ya hemos visto. Bueno, es todo lo que quería explicarles, no nada más. Este otro ejemplo acá de la conducción de calor, ¿sí? Le aplica a este ejemplo. Es la ecuación de propagación de calor en un basto. Analicemos la propagación de calor de un basto en un alambre homogéneo y recto de longitud L. Es mayor su sección transversal que su superficie lateral, no disipa calor y la temperatura es constante en todos los puntos de su sección transversal. Entonces, U va a ser la temperatura ahora. Y voy a tener X, va a ser la longitud de la barra, y el tiempo T va a ser la otra variable. Entonces, la temperatura en la barra, U, va a variar por a qué distancia está del origen, y a la demás va a variar por el tiempo. ¿Sí? Entonces, la ecuación diferencial es esta. ¿Sí? Entonces, dice, la constante C cuadrado es una constante que depende del coeficiente de conductividad térmica K, de la densidad ρ y de la capacidad calórica del vástago mu o calor específico. Esta ecuación de calor junto con ciertas condiciones iniciales y de fronteras, de nuevo, nos determina de manera única la distribución de temperatura en todo el vástago en cualquier instante t mayor a 0, y estas condiciones pueden ser. Entonces acá están las condiciones iniciales. Para un instante t igual a 0, la distribución de temperatura a lo largo del vástago va a estar dada por esta función.
Esas son condiciones iniciales de frontera. Luego, para U igual a, para X igual a 0 y cualquier instante de tiempo, la temperatura entonces en la raíz del vástago va a estar dada por esta función. Chi1 de T es la variación de temperatura, pero en un extremo del vástago. Y esta es la variación de temperatura en el otro extremo del vástago. O sea, esas son cosas que ya sabemos. La primera indica en el instante inicial las diferentes secciones del vástago tienen una temperatura phi sub x. O sea, esto es el instante inicial y esta es la distribución de temperatura con la posición x para un t igual a 0. Y las dos últimas indican que en los extremos del vástago las temperaturas son chi1 y chi2 respectivamente. Para esas posiciones. Bueno, entonces de nuevo hace lo mismo. Aparece la ecuación diferencial, aparecen las condiciones, ¿sí? Las condiciones de contorno y las condiciones iniciales. Plantea la solución general, de nuevo, como producto de dos funciones, y cada una de esas funciones de una sola variable independiente cada una. Esto es porque son lineales. La ecuación diferencial esta, de nuevo, es lineal, ¿sí? Y, bueno, derivemos U respecto de T y dos veces respecto de X. O sea, deriva esta solución de acuerdo a lo que necesite acá. La va a derivar una vez con respecto a T y dos veces con respecto a X. Bueno, la reemplaza, mueve los términos, ¿sí? Y aparece de vuelta un lambda cuadrado, ¿sí? De allí despeja, obtiene acá una ecuación y acá obtiene otra. Y le quedan dos ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que son de nuevo homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Y las raíces de nuevo son imaginarias, aplicando el método de ecuaciones características, y me quedan estas dos ecuaciones diferenciales. A, B y C son constantes arbitrarias que hay que determinarles. Entonces le aplican de nuevo las condiciones iniciales, ¿sí? Las condiciones de contorno inicial. Y bueno, y obtiene esto, de ahí obtiene que A vale 0, obtiene que B seno de lambda X de lambda L vale 0, y que, bueno, tiene que ser 0 seno de lambda L igual a 0, y para que eso ocurra, lambda tiene que tomar estos valores. N pi sobre lambda. De nuevo hace lo mismo, estos se llaman valores propios. Y bueno, me queda reemplazando en la ecuación x, ahí obtengo la función x. Me faltaría encontrar la función t. De nuevo, reemplaza ese lambda que ya conoce, que es valores propios, en la otra ecuación diferencial, en la otra solución, perdón, porque ya no eran ecuaciones diferenciales acá, y obtiene el valor de t. Y teniendo t y x, lo multiplica 2 y obtiene el valor de u. Esos valores de u, evidentemente no tengo, o sea, tanto b como c, a valía 0. Tanto d como c quedan unificadas en este d sub n, ¿sí? Y ese d sub n, esta sería la solución ya general. Lo que tengo que hacer es aplicarle las condiciones de las condiciones que tengo de contorno y de iniciales, y bueno, eso es lo que hace acá, ¿ven? Para esta condición, cuando t era la que tenía acá, perdón, estas que están acá, estas que están acá, ¿sí? Entonces, comienza el desarrollo ese, aplicando las condiciones, me voy a saltear un poco eso, y aplicando de vuelta la serie de Fourier, encuentra d sub n, ¿sí? Entonces acá sí lo reemplaza,
acá sí se toma la molestia de reemplazar la constante que encuentra en la solución general. O sea, lo reemplaza en la solución general. Esta es la solución general y encuentra el valor de D sub n y la reemplaza. Y esa sería la solución particular a este problema, ¿sí? Y es la solución buscada. Fíjense que ya no hay constantes arbitrarias. Estas constantes pueden ser dependidas del material, ¿sí? Y después tengo la variable x, ¿sí? Y la variable t, ¿sí? Ahí tengo de nuevo la variable x, ¿sí? Y la variable t. Y eso me está dando cómo varía la temperatura en función de x y en función del tiempo también. ¿Sí? Bueno, nada más, yo creo que con esto ya ustedes tienen para darse una idea de esta unidad y lo que pido es lo que les comenté al principio, nada más. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Profe, yo tengo una consulta, Sí, pero es de la unidad 7. sí. Ah, bueno, entramos en... Bueno, ¿alguna pregunta de esta unidad? No, no, ¿no? Bueno, ya ahora vamos a eso. Bueno, con esto se termina, ¿sí? Y es todo lo que quiero que sepan de esto. Es bien cortito, ¿no? No, todo esto que yo expliqué de cómo se solucionan no hace falta, ¿no? Por ahí es importante saber dónde está ubicado y si ustedes tienen la bibliografía, en algún momento que la necesiten, saber dónde lo tienen que buscar. Estos ejemplos. ¿Qué iba a decirle? Ustedes tienen cargado todo el material ya en el Drive, ¿no? Tienen todas las grabaciones de clase y tienen todos los PDF. Todo está cargado allí. Bueno, ¿quién me preguntaba algo de la unidad 7? Yo, profe. Sí. Era cuando termine de dar la definición de integral de superficie, a continuación da un ejemplo y no lo entendí muy bien ese ejemplo. Si no lo interpreté bien cómo se puede llegar a dar. Bueno, integral de superficie era. Sí, integral de superficie. Es el ejemplo después que termina de definir la fórmula. Bueno. Acá. Acá está el tema integral de superficie. A ver, vamos a buscar. Sí. Acá, este ejemplo. No, decía, por ejemplo, si F es la velocidad de un líquido, este producto es la cantidad de líquido que pasa por delta sigma sub I. Ahí está, si F. Sí. Si F es la velocidad, o sea, si el campo vectorial S de F en realidad es un campo de velocidad, ¿sí? Que es un ejemplo práctico, digamos, el producto de ¿quién? De F por diferencial de sigma. O sea, cada valor de F de velocidad por área es caudal en volumen. Entonces, ahí dice, este producto, ¿sí? Que es F por delta sigma, o diferencial de sigma, o sea, a ver, voy a explicar acá, ¿sí? Mira. Acá está diciendo que la velocidad por el área es igual a lo que se llama caudal en volumen.
En mecánica de los fluidos se pone una B con un puntito arriba. Eso sería lo que está diciendo acá. Es el caudal, es la cantidad de líquido que pasa por sigma en la unidad de tiempo. ¿Por qué? Miren esto. Si yo tengo la velocidad por ejemplo, en metros por segundo, ¿no? De un fluido. Y el área son milímetros cuadrados, ¿sí? A ver, estoy haciendo mal, porque no me está... Miren, acá dice que es la velocidad por el área. ¿Sí? La velocidad es milímetros por segundo. O metros por segundo, si ustedes quieren. Y el área es milímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces la unidad que te queda es milímetros cúbicos por segundo. ¿Sí? Y eso es caudal en volumen. O sea, es el caudal que está pasando por unidad de tiempo. ¿Sí? Ahora sí lo entendí, pero claro, no sabía lo que era el caudal en volumen. Claro, la analogía es esta. Vos tenés una tubería, ¿sí? Tenés que en esta sección tenés una cierta velocidad B, ¿sí? Esa velocidad B quiere decir que en un instante T, ¿sí? Las partículas van a recorrer una trayectoria L, ¿sí? Entonces, si vos dejás pasar un cierto tiempo T, la partícula que está acá, ahora va a estar acá, ¿sí? Entonces, esto vale L. L multiplicado por el área, la sección, es un volumen, ¿verdad? Sí. Es el volumen que pasó en el instante T. Por eso es que el volumen, la velocidad por el área es el volumen por unidad de tiempo. Vamos a poner así. Volumen por unidad de tiempo. Lo vamos a hacer de otra forma. A ver si se puede entender mejor. Voy a borrar esto. Yo tengo que es la velocidad, ¿sí? Va a ser igual a longitud sobre tiempo. Si el fluido se está moviendo, ¿no? Hay flujo. Y tengo que hay una cierta área A de la tubería. Entonces, yo voy a tener que, si tengo una cierta velocidad B y multiplico esa velocidad por el área, ¿sí? Me va a quedar igual. La velocidad es longitud sobre tiempo, ¿sí? Y el área, bueno, me va a quedar área. Entonces, en definitiva, el área por la longitud es el volumen como si fuera de un cilindro, ¿sí? O sea, es el volumen de algo que tiene por base esta área A. Y eso sería volumen. Entonces me queda el volumen por unidad de tiempo. En definitiva, esto se llama caudal en volumen, que se identifica con una letra B y un puntito arriba, ¿sí? Porque es el volumen por unidad de tiempo. Eso es Perfecto, profe. Muchas gracias. Eso es lo que en realidad estamos integrando acá. O sea, estamos integrando cada vector velocidad con un pequeño diferencial de área. La suma total va a dar el caudal en volumen. Entonces nosotros siempre podemos decir que la integral, toda la integral, me da la cantidad total de líquido que pasa por la superficie en dirección positiva de ella
por unidad de tiempo o en unidad de tiempo, en la unidad de tiempo. O sea, básicamente la integral curvilínea me da el caudal en volumen, ¿sí? O también me podría dar el caudal en masa, que se escribe así, el caudal en masa, cualquiera de las dos. Pero puede ser también el caudal en volumen. ¿Sí? Si yo acá multiplico acá, ¿sí? Multiplico por ρ, y ρ es constante, ¿sí? Me da el caudal en masa. Ρ sería la densidad, ¿no? El caudal en masa. Bueno, ¿solucionada la pregunta? Sí, profe. Muchas gracias. Es un ejemplo, nada más. ¿Sí? O sea, Sí, acá el campo F no sería fuerza, sería velocidad de un líquido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta de algo del parcial? Recuerden que en el parcial entra la unidad 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, un poquito de la 10, lo que vimos de la 10, y la 11, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben lo que de la 10 y 11 les pido, porque, bueno, han estado en clase, ¿no? Es tener idea de ciertos conceptos nada más. Acuérdense, la 5 era integrales múltiples. Vimos integrales dobles, integrales triples, con su cambio de variable, ¿sí? Dentro de eso, todos los temas que corresponden a eso, o sea, la interpretación gráfica de una integral doble, cómo se calcula, cómo se ponen los límites, toda esa parte. Después, en la unidad 6 vemos integrales curvilíneas, cómo se calculan las integrales curvilíneas, las propiedades de las integrales curvilíneas, cómo calcular con áreas planas con integrales curvilíneas. Vimos también la fórmula de Green, vimos también, ¿qué más? Utilizando todo eso, vimos que la integral curvilínea me permite calcular trabajo, pero si yo estoy utilizando campos vectoriales conservativos, esos trabajos a través de una integral curvilínea lo puedo hacer también, lo puedo calcular como diferencia de potencial. ¿Sí? Y bueno, y ahí saber qué es la función potencial, qué relación hay con el campo vectorial conservativo. ¿Sí? Bueno. Luego en la unidad 7 vimos integrales de superficie, o sea, ahí vimos lo que era el operador Nabla, gradiente, rotor, divergencia, campo vector, digamos, campo irrotacional, cambio solenoidal, ecuación de Laplace vimos también allí. Después, en esa unidad 7 vimos integral de superficie, ¿sí? Teorema de Stokes y teorema de la divergencia. ¿Sí? Bien. Luego, en la unidad 8, empezamos a ver ecuaciones diferenciales de primer orden, ordinarias. En la 9 vimos prácticamente, acuérdense que acá también están soluciones singulares, ¿no? No se van a olvidar de ese tema, soluciones singulares. Después en la 9 vimos ecuaciones diferenciales ordinarias, pero de segundo orden. En realidad son de mucho orden, simplemente que nos centramos en la de segundo orden, tanto las homogéneas como las no homogéneas. Vimos esas tres propiedades para las homogéneas y después para las no homogéneas vimos cómo se calcula el I sub P con los dos métodos. El método de los coeficientes indeterminados y el método de variación de los parámetros. En la 10 vimos serie de Fourier, ¿sí? Y en la 11 acabamos de ver, o terminamos de ver porque empezamos el viernes, ecuaciones diferenciales con derivadas parciales. ¿Sí? Bueno,
Así terminamos la materia. Es toda la materia que hemos visto, la hemos visto ya completa. No hemos dejado ningún tema, o casi que ningún tema hemos dejado afuera. ¿Alguna pregunta, algo que quieran saber? Profe, Sí. el parcial sería en mañana 8:15, empezaría. Claro, pero ustedes conéctense en las 8. A las 8, sí, sí. Sí, por favor. Sí, va a ser múltiple choice. Chicos, una cosita. Les pido, por favor, ahora se los digo, tienen que tener el documento o la libreta a mano. ¿Sí? Les pido, por favor, tienen que tener el documento o la libreta a mano. Porque les voy a pedir el documento y la libreta, ¿saben? Así que sí o sí, no hay excusa. Necesito el documento y la libreta. Mañana en el parcial, por favor. Profe, disculpe, ¿documento o libreta y libreta? Porque dijo. O libreta, documento o libreta. Okay, porque recién dijo y yo la libreta no lo tengo todavía. No, cualquiera de los dos. Perfecto, muchas gracias. Ustedes son de la generación que no tienen libreta ahora. Bueno, sí. Bueno, y después, mañana martes, el segundo parcial. El miércoles es el recuperatorio para alguno de los dos parciales teóricos. Recuerden que se puede recuperar uno, nada más. Recuperatorio, y ya el jueves y el viernes, los que acceden a la aprobación directa, es el coloquio, ¿sí? Que empezamos a las 8 de la mañana y bueno, no sé a qué hora terminamos. Así que bueno, eso es lo que les quería comentar. Y nada más. Tienen todo el material ahí para leer. Todo tienen para leer. Así que... Dos consultas. Sí. La primera es el martes, una vez que rendimos, una vez terminado el examen, ¿nos retiramos o esperamos para que usted nos dé un horario para el coloquio para los chicos que tengan la chance? No, el coloquio es el jueves a las 8 de la mañana. Sí, sí, pero a lo que voy, por ejemplo, si usted nos va a dar el martes, por ejemplo, un horario ya específico para los chicos que tengan ya la chance o tenemos que esperar todo en el Zoom hasta que usted nos llame el día jueves. O sea, mientras dure el examen, que es 1 hora, sí, más o menos, quédense en el Zoom. Después, bueno, ustedes ahí van a ver la nota. Yo les voy a cargar la nota del segundo parcial y del primero. Y bueno, los que estén en condiciones, ustedes se van a dar cuenta, los que estén en condiciones, de acuerdo al reglamento, que también les puse en el Drive, les puse el reglamento, ustedes se van a dar cuenta si están en condición de presentarse al coloquio o no. Aparte hay otra cuestión, están las notas del práctico, ¿no? De la parte práctica. Así que ahí ustedes van a ver si se tienen que presentar o no, y si quieren presentarse, porque recuerden que lo del coloquio también es voluntario. Estos parciales, los parciales que yo les tomo, son voluntarios, no es para regularizar la materia. Y el coloquio tampoco, o sea, esto es voluntario, ustedes vienen y se presentan. ¿Qué va a ocurrir el jueves? Yo los voy a convocar a esta reunión de Zoom que estamos ahora y van a entrar todos a la sala, todos van a entrar, los que quieran. Ahí los voy a ver por primera vez cuántos son de todos ustedes. Evidentemente yo voy a ir chequeando, que los que están son los que tienen el derecho, digamos. Y a ellos les tomo nota a todos. Y a esos, luego les digo, bueno chicos, de acá para acá, en el abecedario, les voy a tomar ahora. A estos otro grupo, les tomo dentro de 2 horas. A este otro grupo les tomo dentro de, no sé, el viernes. ¿Sí? Haré 4 grupos. Jueves temprano, jueves más tarde a la mañana, pero más cerca del mediodía. El otro el viernes,
temprano y el viernes más tarde, nada más, qué sé yo, haré 4 como para que no tengan que esperar tanto tiempo. No sé cuánta gente va a terminar apareciendo, digamos, en el coloquio, todavía no lo sé. Pero bueno, con la profesora Adolfo nos tomamos 2 días para hacerlo, por eso creo que es suficiente. Perfecto, profe, muchas Bueno, gracias. dale. Bueno, ¿ninguna pregunta más? Yo, Profe. profe. Yo también. Pregunta. No, que justo hay un camión, preguntamos. Era cortito sobre esto, la última unidad, que en las ecuaciones de ondas de Allenberg se podría aplicar a esa de la tensión instantánea en cualquier valor de t arbitrario, me da el valor de tensión instantánea en una onda senoidal, o sea que es periódica y aplicamos las series también de Fourier. Sí. ¿Qué querés saber? ¿Que lo vuelva a explicar? No, que si es comparable al ejemplo que vimos, digamos. O sea, si se resuelve de la misma manera. De la misma forma. Sí. Y esa parte que hay ahí, que si vos te fijas, es una función senoidal, o sea, es una función que vuelve a repetirse, o sea, la cuerda queda vibrando, ¿sí? Después hay otro análisis que se puede hacer allí, cuáles son los periodos de vibración, ¿no? Pero sí, es eso, es la matemática esa. Por supuesto, falta todo el análisis después sobre la ecuación ya final, qué representa, cuáles son sus velocidades, cómo va oscilando con las frecuencias, todo ese análisis no se hizo, ¿sí? Simplemente se obtiene la ecuación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una. ¿Sí? En el cálculo de integral curvilínea, cuando tenemos una trayectoria cerrada, que la fórmula para calcular el área es 1/2 la integral de menos i por diferencial de x más x diferencial de y. Mi pregunta es, ¿por qué cuando tenemos el teorema de Green, o sea, el teorema de Green plantea que la integral doble es igual a una integral curvilínea, no recuerdo cómo era, pero no era la misma que para el cálculo de área de trayectoria cerrada? Claro, no es la misma. ¿Por qué vos esperás que sí sea la misma? A ver, espera, lo voy a abrir el archivo. Dale. ¿Por qué se espera que tendría que ser la misma? Veamos ese tema. Creo que no. Pero lo solucionemos a la inquietud. A ver. Ahí creo que Sí, está compartiendo. lo comparto. Bueno, acá. El primer tema es un tema como que usa la integral curvilínea como una herramienta. Entonces dice, área de un dominio limitado por una curva cerrada. Si estás limitado por una curva cerrada, el área esta, yo la puedo calcular por integral doble o por integral curvilínea. A eso se refiere. Sí. Ahora, claro, ustedes el área esta la podían calcular como una integral doble. ¿Dónde ponen la función z acá igual a 1? ¿Se acuerdan? La altura z. Integral doble, ustedes siempre ponían un valor de z acá, pero z ahora acá es 1 y calculan esto. Ahora, ¿qué hace acá en el desarrollo? Lo divide en 2. O sea, como una integral doble, hace la primera parte, integra solamente con respecto a x y le queda estas dos integrales. Estas dos integrales, esta menos esta, sería la integral
en F2 menos, miren lo que hace. Sería la integral esta, que al final va a encontrar este rayado, el área bajo la curva esa. ¿Me explico? Sí, sí, se entiende. Menos la integral esta, que va a ser el área esta. Que eso ustedes ya lo sabían de análisis matemático 1. Sí. Bueno, la cuestión es que si yo a esta dice que va de x1 a x2, pero por f2, va de x1 a x2, pero por f2, o sea, hace esto. ¿Sí? Entonces dice que eso es lo mismo, pero cambiado de dirección que esto otro. O sea, este f lo reemplaza por x. O sea, acá es donde se produce la igualdad. Reemplaza, acá, reemplaza a una integral simple por una integral curvilínea, que ya la habíamos definido. Y a la vez dice que, bueno, pero caminada de forma al revés, o sea, hecha de C a A, es la misma, cambiado de signo. Acá es donde dice, ¿ve? El valor de A, o sea, esta integral simple, se la puede considerar como una integral curvilínea a lo largo del arco de curva, cuya ecuación es igual a f de x2, f2 de x. O sea, allí donde agarra y te cambia la integral simple por una integral curvilínea. ¿Sí? Y fíjate que te pone ya de entrada el valor de i. Bueno, o sea, ahí es como que esto está sacado como de un poco de, como por arte de magia, y le pone i, ¿sí? Directamente, ¿sí? Ahora, ¿qué hace con b? Con b hace lo mismo. Con b hace lo mismo y dice que, de nuevo, es la integral esa, la de abajo, que encuentre la de abajo, es esta otra integral curvilínea. Entonces, ¿qué hace? Suma todo y le queda esta es el valor de A. El área es la integral curvilínea a lo largo de L de la función I diferencial de X. En realidad, ustedes se pueden quedar con esta. Lo que pasa es que después también dice, bueno, podemos hacer lo mismo, pero también se puede demostrar que es esto, que es con X acá adentro. Pero dice, bueno, lo que vamos a hacer es la semisuma. Vamos a sumar todo y lo vamos a dividir por 2 y se queda con esto. Pero acá lo único que se respeta es el L este. Lo otro esto es una fórmula que se aplica siempre. Que quieras encontrar área, ¿no? O sea, lo que se respeta del planteo inicial es L. Pero esta fórmula que está acá adentro no tiene nada que ver con ningún campo vectorial raro, nada. No tiene nada que ver, es una fórmula nada más. Que fíjense, en realidad es esta, o esta, cualquiera de las dos. Fíjense que es y diferencial de x acá, y acá es x diferencial de y. Claro, sí, Nada. O sea, es algo es una herramienta muy específica nada más. Lo que tiene, tal vez el apunte da para confusión, es que usa la misma gráfica para desarrollar Green. Ahora cuando vamos a ver Green ahora, usa la misma gráfica, dice, se refiere a la figura 5. Bueno, pero antes que nos vayamos, fíjense, acá hace lo mismo, aplica la fórmula. Y lo único que se respeta del enunciado es L, que es una trayectoria cerrada, ¿no? Pero
la función que está acá adentro no tiene nada que ver con nada del enunciado. Es algo que ustedes tienen que saber de memoria. Menos y diferencial de x más x por diferencial de y. Nada más. Nada más. Es lo único importante acá. Ahora, ya Green sí. Green es otra cosa. El tema es que Green usa la figura 5 de vuelta, para no repetirla, pero nada más. Entonces, hablando de Green, vamos a la fórmula de Green. Recuerden la fórmula de Green que ustedes están leyendo acá, es cuando yo hago la integral curvilínea cerrada en forma antihoraria. Por eso le hacía una flechita yo acá así. Antihoraria, ¿sí? Esa integral curvilínea, ¿sí? Yo la puedo, perdón, no es precisamente esta. Esa integral curvilínea, ¿sí? Cerrada, antihoraria, sobre un cierto campo vectorial PQ, porque esto me forma un campo vectorial PQ, ¿no? Campo vectorial F, PI más QK. ¿Sí? El tema que yo vi en el examen, ¿no?, de la semana pasada, es que había chicos que sabían todo, lo repetían, pero espectacular, hablando, ¿no? Pero no podían escribir el campo vectorial, no se acordaban, era PQ, pero no se acordaban que acá tenían dudas si había que poner el versor I y K, ¿sí? Pero recuerden que es un campo vectorial, eso es porque le falla la clasificación de funciones, que fue el primer tema que vimos. Esto es una función, campo vectorial, que va de R2 a R2. ¿Sí? Vean bien ese tema. ¿Y por qué va de R2 a R2? Porque F tiene dos componentes, P y Q. Pero a su vez P depende de X y de Y, y Q también depende de X y de Y, entonces por eso es que es este R2. Entonces va del dominio XX a la imagen PQ. Hay dos variables independientes y dos variables dependientes. Bueno, más allá de eso, la integral de eso, pero cerrada tiene que ser, si no, no se puede aplicar forma de Green. Y en este caso, contrario a la aguja de reloj, o sea, antihorario, aparte de calcularlo como integral curvilínea, ¿sí?, se puede calcular como una integral doble. ¿Y cuál es la relación? Lo que encierra este L es el dominio de la integral doble. Y la función que va acá adentro no es el campo vectorial. No es el campo vectorial. Son las derivadas parciales de ese campo vectorial. Es la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y. Derivadas parciales. Ese es fórmula de Green. ¿Sí? Y no está relacionado necesariamente con cálculo de área con integrales dobles. La única relación que hay entre esos dos temas es que las integrales curvilíneas son cerradas. Es lo único. No hay más nada. Lo único que hay de común entre esos dos temas es que la integral curvilínea L en los dos casos es cerrada, pero en sí no comparten otro tema. ¿Sí? Bien, quedó mucho más claro, profe, gracias. Bueno, me alegro. ¿Alguna otra pregunta, algo que quieran consultarme? Profe, una consulta que me había surgido mientras hacía unos ejercicios de curvilíneos. Cuando se aplica Green, ¿no se puede partir el dominio o tiene que ser un dominio entero para resolver? No
no sé. A ver, veamos. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Acá, en el ejemplo este, le plantea calcular la integral curvilínea, y es lo que van a calcular, y por fórmula de Green, les dice. Entonces ustedes plantean la integral curvilínea, acá está, tal cual, y la transforman en una integral doble usando Green. O sea, acá están usando Green, en esta etapa están usando Green. Luego, a partir de allí, es una integral doble. A partir de acá, es una integral doble. ¿Me esperan un momento? Bueno, perdón. Sigo. Entonces, ya ahí ya hiciste Green. O sea, acá ya hiciste Green. Si hiciste bien Green, esto es igual a esto. Ahora, cuando empecemos a desarrollar, ¿cómo se llama? La integral doble, puede ocurrir, sí, que necesitemos dividir el dominio. Claro, por propiedades integrales no debería afectar en la integral doble. No, si nosotros acá, por eso, si Green lo hiciste bien, ¿sí? Si Green lo hiciste bien, o sea, ahí está la duda mía, el caso particular que vos me estás presentando. Si vos Green lo hiciste bien, respetaste todas las cuestiones para aplicar Green, a partir de ahora ya esta es válida. Y si ahora respetas bien la división de dominio usando las propiedades de integrales doble adecuadamente, cuando hagas esa igualdad y entonces plantees integral doble en el dominio de 1, ¿sí? De lo mismo que está acá adentro, tenés que poner la misma función ahí adentro, ¿sí? Diferencial de x, diferencial de y, pero en el dominio de 1, y le sumes la otra integral doble en el dominio de 2, porque al dominio de lo dividiste en dos partes, y pongas la función que tenés que poner, que es esta misma, diferencial de x, diferencial de y, no tiene que haber ningún problema, porque, a ver, todo está respaldado en que vos aplicando los métodos correctos, esto es una igualdad y acá es otra igualdad. Entonces sí o sí te tiene que dar, mientras vos vayas respetando, por un lado, el tema de la fórmula de Green, y por otro lado, el tema de propiedades de integrales dobles. O sea, yo creo que no va a haber ningún problema. No debería haber problema. Genial, profe. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, Profe, sí. le hago una consulta medio rápida. En ecuaciones diferenciales, cuando vemos las propiedades, que es la tercera puntualmente, que se ven las propiedades linealmente independientes, quería preguntarle, ¿solo existen esas dos linealmente independientes? Porque es de segundo orden, ¿o existen infinitas soluciones independientes? Linealmente independientes. Claro, a ver, eso era la unidad 8, 9. 9. Vamos acá. La 9. Vamos a compartir.
Ahí estoy compartiendo la unidad 9. Sí. Sí, profe. Acá, donde vemos acá, recuerden esto. Ustedes tienen una solución general y tienen infinitas soluciones particulares. Infinitas. Imagínate cuando yo digo infinitas. Son infinitas realmente. Entonces yo, para poder plantear la solución general, necesito dos de ellas, dos particulares, y que sean linealmente independientes. ¿Sí? Linealmente independientes. Podría yo tener otras dos diferentes, y que también sean linealmente independientes. No dice nada, ¿no? ¿Está claro? Sí, sí, esa era mi duda. Ahora, nuestro método para solucionar este tipo de ecuaciones diferenciales, que a la vez son lineales, ojo, son lineales de segundo orden y son a coeficiente constante, nosotros vamos a aplicar, fíjense que no buscamos cualquiera de las infinitas soluciones particulares, ¿se acuerdan? O sea, vuelvo al punto, buscamos I1 y I2 son soluciones particulares, y de esas tenemos infinitas. A la vez necesitamos que sean linealmente independientes entre ellas, pero entonces de esas infinitas, solo nos centramos en soluciones particulares que tengan esta forma nada más. Porque nos basta encontrar dos nomás y que sean linealmente independientes. Entonces el método ya está predispuesto, el método. Y de las infinitas vas a encontrar dos, sí, pero van a tener esta forma. ¿Sí? Eso es lo que le quiero aclarar. O sea, el método solo necesita dos. Se da cuenta con la propiedad, con las tres propiedades, que solo necesita dos nada más. Entonces, ya alguien pensó por nosotros y dijo, che, escúchame, bueno, a ver, planteemos esto. Y lo hacemos más fácil por ecuación característica, sacamos la raíz y tenemos dos soluciones y que a la vez son particulares y a la vez vas a ver, y se demuestra, que son linealmente independientes. Perfecto, para cualquier raíz. Entonces, si la propiedad dice que son cualquier solución particular de las infinitas y que a la vez entre esas dos sean linealmente independientes. Pero después el método dice, a ver, me quiero quedar con las que tienen este tipo, porque me gusta, porque es fácil encontrarlas, porque es práctico. Seguramente va a haber otras más dando vuelta, ¿sí? Siempre ojo, ¿no? Este método es para las homogéneas. Entonces, ya queda planteado así el método. ¿Qué otra cosa? Bueno, acuérdense que cuando son dos raíces iguales, ¿sí? No se queda con esa forma. No le basta esta, porque esta se repite, entonces no me sirve, e inventa esta. O sea, ahí, ¿de dónde salió esto que multiplique el anterior por X? Para tener una segunda solución linealmente independiente. Entonces, es porque alguien ya lo trabajó y ya entró y hizo un camino. Entonces, se queda con estas dos soluciones particulares. ¿Habrá otras soluciones particulares? Por ejemplo, ¿habrá una que sea X al cuadrado acá? Y posiblemente sí, pero ahora ya a mí no me interesa porque yo necesitaba dos encontrar nada más. ¿Me explico? Sí, profe, bastante claro. Bueno. Justo encontré esa solución que también es fácil de derivar, para después reemplazar en la... Claro, exactamente. O sea, está bien, nosotros a ver, si nosotros fuéramos, tal vez, estudiáramos matemática, licenciatura en matemática, posiblemente estudiaríamos más soluciones, otros tipos de soluciones particulares, ¿sí?
Pero bueno, para la ingeniería y para nuestros casos, se ve que es esto lo que tenemos que ver, ¿está bien? O sea, si seguramente agarro un libro de ecuaciones diferenciales de segundo orden, seguramente, y voy acá a las homogéneas y lineales, las coeficientes constantes, de segundo orden, seguramente que hay más soluciones, otras formas diferentes, porque son infinitas. Entonces es probable que haya otras formas. Aunque, ojo, al ser lineal ya es como que es probable que no haya muchas otras formas raras de solución en particular, ¿no? Habría que ver. Yo, la verdad, no he profundizado en el tema este. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Nada más? No, profe. No, Bueno, profe. mañana nos vemos a las 8 en esta reunión de Zoom, por favor, sí o sí. Escuchen, no pueden estar rindiendo en la UV sin estar en el Zoom. ¿Está claro eso? Eso quiero que lo entiendan. No le pasen el código que les voy a dar a otros compañeros. O sea, si yo tengo una cantidad de gente en el Zoom, tengo que tener la misma cantidad de gente rindiendo en la UV. ¿Sí? Cuando yo detecto una diferencia, empiezo a buscar quién es, y bueno, el otro lo voy encontrando, así que no hagan eso. Bueno, nos vemos entonces hasta mañana. Chao, profe. No, profe. Mañana, profe. Hasta mañana.